vamos a hablar del que personalmente yo encuentro que es mi producto favorito. Lo vengo usando hace ya un par de años acá en la consulta. He visto los resultados espectaculares que tiene y este año me tocó estudiarlo un poquito más en profundidad. Tuve igual el agrado de poder tener la capacitación directamente en julio de este año con el creador de Ultracol, que es el doctor Juan. Y hoy día vengo a exponerles un poquito de las maravillas de este producto, que es el único PDO líquido en el mundo. Me presento un poquito, bueno, yo soy cirujana dentista de profesión. Desde ya el año 2018 me dedico también al área de lo que es la estética facial. Tengo un máster en estética, un posgrado en dermocosmética, tengo capacitaciones tanto a nivel nacional como internacional y actualmente ejerzo tanto en La Serena como en Santiago. Y en La Serena soy cofundadora de Clínica BIS Odontología Sin Estrés y soy la directora clínica de Beauty Studio La Serena, que es mi clínica, además de que este año me incorporé como speaker de estética y ortopedia. Ahora, cuando nosotros generalmente hablamos de PDO, lo primero que se nos viene a la mente un poco es esto, que son los famosos hilos de PDO, que se vienen ocupando desde hace ya bastantes años, tienen bastante evidencia comprobada. Sin embargo, si bien los hilos son muy buenos, no vamos a entrar a negar eso. También los hilos tienen una gran contra, que es que son cantidad dependientes. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un grado de flacidez que ya es evidente y queremos corregir ciertas áreas, yo voy a necesitar una cantidad no menor de hilos para tener un resultado clínico visible. Y si a eso le sumamos que muchos pacientes no son muy amigos de los pinchazos o muchos muy amigos de las agujas, el paciente si se pone a buscar sobre el procedimiento en internet y ve una foto así, yo les aseguro que va a salir corriendo a su consulta. Entonces, es por eso que la ciencia avanza y se inventa Ultracol. Ahora, ¿qué es Ultracol? Ultracol es un liofilizado de poliuxanona. En un fresquito vienen 170 miligramos de PDO, que es un polímero que es biocompatible y biodegradable y además presenta las características de ser un potente estimulador de la síntesis de colágeno. El vehículo en el cual se transportan las partículas es carboximetilcelulosa y son 30 miligramos. Ahora, acá tenemos una fotito del doctor Juan que yo les mencionaba anteriormente, que es el director ejecutivo de Ultra B. Ultra B es la empresa que desarrolló este producto, es una empresa surcoreana que cuenta con una red mundial de distribución en 70 países. Este producto fue aprobado por la FDA en Corea en el año 2016 y actualmente está autorizado en 19 países. En Chile llegó en marzo del 2020. De hecho, como dato anecdótico, el lanzamiento de Ultracol estaba pensado para el 2019, para el 18 de octubre más precisamente. Y todos sabemos qué fue lo que pasó en esa fecha. Entonces, por eso, por temas de logística, se retrasó. Y yo creo que un tema también de que no agarró quizás el boom o el conocimiento que tiene un producto de estas características, es también porque justo nos calzó con el inicio de la pandemia. Y además, Ultracol en el año 2021 obtiene el premio IR52 Yang Yong-sil, que es uno de los mayores reconocimientos en el área científico-técnico en Corea. Ahora, puntos clave que es importante tener en consideración cuando hablamos de Ultracol. Por un lado, es el primero en el mundo. Ultracol tiene la patente, Ultraver tiene la patente de fabricación exclusiva de este producto. No tienes otra competencia, otra marca con respecto a este mismo bioestimulador. La seguridad, por otro lado, el P2 se está utilizando desde hace ya muchos años en suturas quirúrgicas, en cirugías de alta complejidad y como ingrediente tanto la biodegradabilidad como la seguridad han sido garantizadas. Económico.
Porque si nosotros entramos a comparar cuánto me cuesta a mí un mallaje de, por ejemplo, 20, 30, 40 hilos, cuánto le sale de costo al paciente y el resultado clínico que tenemos versus una botella Ultracol donde un frasco que me rinda 5 ml equivale a más de 1400 hilos PDO, considerando superficie y área. Entonces, si yo pongo en balanza tanto el factor costos, tanto para mí como para el paciente y el resultado clínico, yo creo que no hay por dónde perderse. Y por otro lado, tecnología, que es una tecnología de micronización única desarrollada por Ultraver. Aquí podemos ver un poco la imagen de microscopía de cómo se ve Ultracol en microscópico, por así decirlo. Son partículas redonditas, esferas porosas y bastante estables. Ultracol es un producto liofilizado, ¿no es cierto? Viene en polvo y lo agradable que tiene Ultracol es la velocidad en la que tú preparas el producto, que tú lo puedes preparar en el mismo momento que vas a realizar el procedimiento, no necesita preparación previa. Ahora, acá tenemos una imagen de microscopía donde podemos comparar, por ejemplo, cómo se ve una partícula de ultracol versus una partícula de ácido poliláctico, PLLA solo. ¿Por qué es importante hacer la comparación de imágenes de microscopía? Porque hay un factor del que muchas veces no se habla, que es las complicaciones que vienen asociadas al uso de bioestimuladores de colágeno. Nosotros generalmente hablamos de las cosas bonitas, los efectos, los resultados clínicos, pero también es importante que nosotros seamos conscientes de estos detalles. Entonces, la literatura establece que mientras más irregular sea una partícula, mayor es el riesgo que yo tengo de tener complicaciones en un futuro. Entonces, ¿cómo funciona Ultracol? Funciona en base a estimulación de colágeno por reacción a cuerpo extraño. Lo trabajamos en plano 2, que es celular subcutáneo, y este es un detalle importantísimo que tiene Ultracol en comparación a todos los otros bioestimuladores de colágeno disponibles en el mercado, que es la biodegradabilidad. ¿Cuánto? Alrededor de 6-8 meses. ¿Qué significa esto? Yo voy a aplicar mi producto, voy a conseguir efectivamente una producción de colágeno, ese colágeno me va a quedar ahí, pero después de 6 a 8 meses, todo este producto que yo inyecté, después se me reabsorbe. Esto es un detalle importante mencionar también porque parte de la seguridad que tienen nuestros pacientes a la hora de aceptar realizarse procedimientos clínicos es que nosotros les decimos, oye, no te preocupes, lo que yo te estoy inyectando lo vamos a aplicar y después de un tiempo esto se va a reabsorber. Pero un detalle súper importante es cuánto tiempo demora ese producto en reabsorberse. Y obviamente todo este cuento también tiene que ir respaldado por estudios. En el año 2018, de hecho, se hizo un estudio clínico donde se comparó la eficiencia o el efecto bioestimulador que tiene la polidioxanona líquida, ¿cierto? Comparado con el ácido poliláctico y la policaprolactona. Y se probó en ratoncitos. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Se demostró que el PDO, clínicamente hablando, tiene una neocolagénesis muy similar a los otros bioestimuladores, ¿no es cierto? Tiene una mucho mejor biodegradabilidad que los otros dos bioestimuladores con los que se comparó y que tiene una importante disminución en la irregularidad y la aspereza de la piel. Tenemos una piel que se ve clínicamente más hidratada, más suave, mucho mejor al final, y que por ende, como conclusión, podemos sacar que voy a tener un efecto de bioestimulación muy similar a los otros bioestimuladores que yo tengo en mercado actualmente disponible, pero por otro lado tengo un resultado clínico mucho más seguro que los otros que estamos utilizando. De hecho, cuando nosotros hablamos del riesgo que tenemos de presentar granulomas, tenemos que los granulomas son complicaciones que generalmente se ven de forma tardía. O sea, el paciente habitualmente lo presenta alrededor de los 12 meses en adelante. Entonces, si acá lo comparamos en esta tabla, donde vemos ultracol, donde vemos
el ácido poliláctico y la policaprolactona, vamos a ver que Ultracol no alcanza a llegar al año, que es donde se empiezan a formar las complicaciones. De hecho, un dato importante a considerar, en la clase que nosotros tuvimos con el doctor Juan, también le preguntamos cuál era la tasa de complicaciones que él tenía asociado al producto utilizado. Ojo, con complicaciones no me estoy refiriendo a que mi paciente presente, por ejemplo, un moretón, que presente un edema palpebral. Yo me estoy refiriendo a complicaciones como nódulos, granulomas o eh, algo un poco mayor, por así decirlo. Entonces, él dijo que desde todo el tiempo que llevaba utilizando Ultracol, actualmente su tasa de complicación era cero. Entonces, yo creo que hoy en día, considerando todos los riesgos a los que nosotros estamos expuestos atendiendo pacientes, viendo la alternativa y la tremenda gama de productos que están saliendo cada día en el mercado, poder trabajar con un bioestimulador que tenga ese nivel de seguridad, yo creo que hoy en día es impacable. Ahora vámonos con guías de inyección. La gran ventaja que también tiene Ultracol versus otros bioestimuladores es que yo puedo inyectar Ultracol básicamente donde a mí se me antoje. Es un bioestimulador que no me va a modificar los volúmenes faciales de mi paciente. Lo puedo trabajar con total tranquilidad en frente, en ojera, en arrugas peribucales, en zonas que habitualmente otro bioestimulador no me permite y también amparándose bajo la total seguridad que tiene la degradación rápida que tiene este producto. También el hecho de que a mí no me modifique volúmenes faciales es súper importante porque hay muchos colegas hoy en día que cuando tú le preguntas, ¿trabajas con bioestimuladores? Te dicen, sí, perfecto, ¿qué bioestimuladores ocupas? No, yo trabajo con ácido poliláctico con hidroxiapatita de calcio y se mueven en esos dos. Entonces, ¿qué pasa? Esos dos bioestimuladores aumentan volúmenes. Uno en mayor proporción que el otro, sí, pero los dos aumentan volúmenes. Entonces, ¿qué pasa si mi paciente que llega a evaluarse tiene todos sus volúmenes faciales ok? Y yo más encima le estoy inyectando un bioestimulador que me aumenta volumen. Entonces, obviamente, esas caras que estamos viendo hoy en día en redes sociales, en la tele, que son las llamadas pillow face, por así decirlo, que antes nosotros asociábamos a rellenos con ácido hialurónico, hoy en día ya no son asociadas a ácido hialurónico, van asociados a sobreestimulación, porque aparte hay colegas que, por ejemplo, aplican un bioestimulador un mes, pasa un mes recién cuando ni siquiera ha terminado de hacer efecto el bioestimulador anterior y ya estamos colocando una segunda jeringa. Y vamos al tercer mes y no esperas ni siquiera que termine de hacer efecto el primero cuando ya estás inyectando el tercero. Entonces, obviamente, después cuando pasen los meses voy a tener un paciente que incluso puede tener grados importantes de fibrosis, aumentos de volúmenes, y eso, a diferencia de un relleno con hialurónico, yo no tengo cómo deshacerlo. Entonces, el hecho de también contar dentro de nuestro arsenal con un bioestimulador que no me modifique los volúmenes faciales es súper importante. O incluso yo puedo tener un paciente que me diga desde un inicio, oye, ¿sabes qué? Eh, puede que no tenga pómulo, por ejemplo, o puede que yo necesite reposición de volúmenes, pero yo no quiero cambiar en nada mi cara. Es como cuando el paciente te dice, mira, quiero hacerme algo que se me note, pero que no se me note que me hice algo. Entonces, obviamente, en esos casos, Ultracol es una excelente alternativa. Ahora, ¿cómo se prepara este producto? Ya les comenté que esto se prepara en el momento que yo vaya a realizar el procedimiento, no necesita una preparación previa, se prepara con 4 ml de agua de inyección y 1 ml de lidocaína. Esto se aplica con cánula. Yo recomiendo una cánula 23, incluso una cánula 25. Si voy a trabajar en zonas más delicadas como la frente, por ejemplo, donde yo no quiero generar como tanto edema, por así decirlo, o tengo un paciente que es más sensible, con una cánula 25 incluso es espectacular. Trabajamos en plano subtérmico.
Ahora, estos son todos diagramas diseñados con recomendaciones tentativas de cómo yo puedo distribuir mi producto al final. Ahora, si por ejemplo en zonas como la ojera, el doctor Juan recomienda que ojalá tratemos de no pasarnos de los 0,5 ml en total, por un tema de que recordemos que la zona de la ojera es una zona que tiene un drenaje linfático muy pobre. Entonces, si yo más encima la sobre relleno con un producto, existe la posibilidad, y ya tengo una piel que está muy delgada en esa zona, existe la posibilidad de quedar con un edema palpebral. Ahora, que es básicamente una de las peores complicaciones que puedo tener en estos casos, explicarle al paciente que esto puede ocurrir, recordarle que es importante masajear después de hacer el procedimiento, durante los próximos días también, y que ese edema va a bajar dentro de los próximos días. ¿Ya? Acá tenemos otras alternativas de distribución. Recuerden que también lo podemos trabajar sin problema para los famosos códigos de barras que muchos pacientes preguntan. Yo lo utilizo harto también en la zona de fosa temporal, porque es muy común que pacientes, por ejemplo, se realizan toxina botulínica, llegan al control y te dicen, oye, yo encuentro que en la frente viene entonces jugando súper bien, pero te faltó colocarme acá. Muscularmente ese paciente puede estar súper estable, pero si yo no trabajo la piel de esa zona, obviamente por mucho botox que yo le aplique, eso se va a seguir arrugando. Y un detalle súper importante, no me permite trabajarlo enfrente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo pacientes que ya tienen arrugas estáticas muy marcadas, si tengo irregularidades en la zona del mentón, este producto también me permite trabajarlo sin ningún problema. Y ahora vámonos a la parte más entretenida que son los casos clínicos. Una pregunta muy común que hacen los pacientes: ¿cómo voy a quedar? Esto se inflama mucho, se me va a notar mucho. Acá, por ejemplo, tenemos una paciente que se acaba de realizar el procedimiento. Nosotros trabajamos en la zona de la ojera, trabajamos contorno peribucal, trabajamos justo completo y quiero que se den cuenta que apenas el grado de inflamación que tengo es muy bajito en comparación a otros estimuladores que sí me dejan un poquito más de inflamación. Acá tengo un control 3 meses post aplicación, donde quiero que miren cómo mejoró el grado de flacidez que teníamos con esta paciente. Mi paciente de base también tiene rosácea y me dice que ella también notó cómo le mejoró el concepto de flacidez y el aspecto y el brillo de la piel. O en este paciente, por ejemplo, quiero que miren la coloración de las ojeras, el hundimiento, el grado de flacidez que tenemos. En esta paciente hay un detalle importante. Acá no solamente tenemos una mejora en cuanto al grado de flacidez, sino que quiero que miren también cómo está la calidad de la piel, el brillo de la piel, la disminución aparente de los poros. Esta paciente, yo soy testigo de que ella no tiene ningún otro tratamiento aparte de ultracol. Entonces, el hecho de que nosotros podamos conseguir no solamente una mejora en cuanto a flacidez, sino que también aspecto y salud de la piel, igual es importante. Acá tenemos otro caso, 2 meses con control post aplicación y una zona que consultan mucho los pacientes hoy en día, que es el cuello. Yo siempre le recuerdo a mis pacientes que si yo tengo un grado de flacidez visible en el cuello, yo no puedo dejar a mi paciente joven de aquí para arriba, sino que obviamente yo lo tengo que mirar de una forma integral. Entonces, en esta paciente que estamos viendo, de hecho, no es que yo haya ocupado un frasco completo, por así decirlo, en la zona del cuello. Con esta paciente, si no me equivoco, trabajé solamente 2 ml en total y los otros 3 ml los trabajé en el rostro. Entonces, para que vean que también incluso sin tener una cantidad abundante, por así decirlo, de producto, yo igual puedo conseguir resultados clínicos. Hombres. Este paciente
le pasó lo que yo les comentaba hace un rato del tema de la toxina botulínica. Él llevaba un buen tiempo aplicándose solamente toxina botulínica y un día me hizo ese comentario. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo encuentro que me faltó Botox porque todavía me arrugo. Y era porque miren el grado de flacidez que nosotros teníamos. Entonces, obviamente, este paciente, cada vez que se reía, por muy estabilizada que estuviera su musculatura, él iba a ver arrugas igual. Entonces, quiero que miren la comparación en tan solo 3 meses, cómo mejoramos el tono, disminución de las manchitas y cómo mejoramos también el grado de flacidez visible. Entonces, obviamente, al combinarlo con toxina botulínica, conseguimos un mucho mejor resultado clínico y el paciente se muestra mucho más contento. Ahora, él también me dijo, yo no quiero cambiar en nada mi cara, que es el miedo que tienen muchos pacientes. O sea, en general los hombres lo primero que te van a decir, yo no quiero quedar como el alcalde Carter, por ejemplo. Y no quiero quedar hinchado, no quiero que se note que yo tengo un producto inyectado. Ojalá que pase lo más primero posible, por así decirlo. Acá tenemos un paciente de 3 meses post aplicación. De hecho, este paciente llegó a la consulta pidiéndome un relleno de ojeras. Entonces, en este caso, yo le dije, mira, podríamos considerarlo, pero quiero que tú seas consciente también de que tenemos una piel que está adelgazada, tenemos un grado de flacidez importante. Entonces, te propongo que tratemos primero a nivel de piel y después podemos evaluar a nivel volumétrico. Si se dan cuenta que igual tenemos un déficit volumétrico en tercio medio. Entonces, obviamente, si a mi paciente se le iba a marcar más la ojera. Hicimos una aplicación de Ultracol, controlamos a los 3 meses, de nuevo, este paciente no se puso nada más aparte de este producto y quiero que miren la mejora. De hecho, él me dijo, sabes que con esto yo estoy súper contento, no necesito inyectarme nada más. Este caso no es mío, este es el caso del doctor Juan, pero quiero que vean también los resultados clínicos bien bonitos que nosotros podemos conseguir aplicándolo enfrente. Y acá podemos ver que también tenemos mejoras en temas de manos, que también es una consulta cada vez más recurrente en la clínica. Ahora, como dato anecdótico, el doctor Juan comentaba también que cuando hicieron la comparación como del antes y el después, uno de los miembros del equipo se sacrificó por la ciencia y se bioestimuló una sola mano. Entonces hicieron el control a los 3 meses, a los 6 meses, al año y a los 2 años. E incluso 2 años después se seguían viendo diferencias clínicas entre la mano bioestimulada y la que no. Y acá les quiero mostrar videitos porque creo que en video se puede apreciar mucho mejor un resultado clínico. Y quiero que miren la diferencia con esta paciente, donde tenemos solamente 4 meses de diferencia entre un video y otro. Ahora, con esta paciente yo, además de haber realizado ultracol, yo con ella apliqué un protocolo de plasma rico en plaquetas, un ciclo de plasma rico en plaquetas de 3 sesiones. Entonces, quiero que miren el brillo de la piel, quiero que miren la papada, como la piel que yo tenía suelta en esa zona, comparado con el resultado que nosotros conseguimos 4 meses después. De hecho, yo a esta misma paciente, esto fue en febrero de este año, si no me equivoco, yo a esta paciente la controlé la semana pasada y todavía teníamos resultados clínicos con ella. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo encuentro que de flacidez en rostro ando súper bien. Y, por ejemplo, me permitió ir puliendo otros detallitos, como por ejemplo el tema de la ojera. Ahora, sí, con esta paciente les voy a pedir que por favor no tomen ni pantallazos ni fotos ni compartirlo porque ella me autorizó para compartirlo con colegas, más no en redes sociales. Esta es una paciente que he hecho con Tetrotlé la semana pasada. Ella se hizo una aplicación de Ultracol, no tiene nada más aplicado y los videos que vamos a ver tienen un mes de diferencia el uno con el otro. Ese es el antes y ese es el control al mes.
De hecho, yo le pregunté a mi paciente, oye, ¿tú notas diferencia? Y me dijo, no, o sea, tengo una diferencia total. La misma gente en mi trabajo se ha dado cuenta, mi familia, mis amigos, me siento bonita, noté diferencias en mi piel, que disminuyó mi flacidez, me siento y me veo menos cansada. Y de hecho esta paciente me dijo, o sea, yo el mayor miedo que tenía era como inyectarme, por así decirlo, y que se dejara de ver natural mi cara. Entonces, en este caso podemos ver que en un periodo tan corto de tiempo, ocupando un solo producto, mi paciente ya consigue estos resultados. O sea, imagínense cómo va a ser el cambio que va a tener mi paciente cuando nosotros cumplamos los 3 meses. Ahora, en cuanto a la frecuencia, que es una pregunta habitual que también se hace como, oye, ¿cada cuánto me puedo aplicar esto? Porque también está la posibilidad que si a mí me llega un paciente que obviamente tenía mucha flacidez, que tenía un daño visible, necesite más de una aplicación. El protocolo que te indica el doctor Juan, de hecho, es cada 3 meses, que tú puedes hacer una aplicación cada 3 meses en un año y que con eso también puedes tener obviamente muchos mejores resultados visibles. Lo puedes combinar también con tratamientos en planos más superficiales como mesoterapia, hacer biorevitalización con polinucleótido o con Indetec Amber, que es ácido hialurónico con succínico. Las posibilidades son infinitas. Una pregunta que hacen muchos los pacientes ahora que está muy de moda con respecto al tema del Lindsay Lohan, que ella salió compartiendo que ella se había tratado con una dermatóloga y que no tenía tratamiento quirúrgico. Claro, los pacientes te preguntan, oye, ¿qué se hizo la Lindsay Lohan que yo me quiero hacer lo mismo? Y yo le explico a los pacientes que, ojo, sí, tenemos un tratamiento de bioestimulación, pero una cosa es el resultado que nosotros conseguimos con una aplicación de una sola botellita versus el protocolo ideal que te puede dar el laboratorio. En el caso de Ultracol, por ejemplo, el doctor Juan te decía que para tratar a un paciente desde la frente hasta la zona de la papada, él ocupaba un vial de Ultracol por hemicara. O sea, estamos hablando de 2 viales por sesión, en un escenario ideal. Ahora, acá podemos ver claramente que eso no significa que yo aplicando un solo vial no logre conseguir buenos resultados clínicos con mis pacientes. Entonces, es súper importante ir evaluando caso a caso, pero también desde la evaluación conversar con nuestros pacientes, aterrizarle las expectativas, qué pasa, qué no pasa, controlen, por favor. Porque de hecho, hace no mucho tiempo me llegó una paciente que me dijo, yo tengo que ser sincera contigo, te puse el gorro y me fui a atender a otro. Y yo le dije, ya, perfecto. Y me dijo, ¿y sabes qué? Lo que a mí me aplicaron no me hizo efecto. Yo, ¿cómo? A ver, ¿qué te aplicaron? Me aplicaron Urtacol. Y yo le dije, imposible. Imposible, porque yo llevo años trabajando con este producto y mi tasa de eficiencia es un 100%. Hay pacientes que demoran más o menos en responder, pero todos tienen resultado clínico. Yo le dije, ¿qué te dijo tu tratante al control? Y me dijo, ¿qué control? O sea, yo no volví a ver a la persona que me trató, nunca más me citó, nunca más me pescó. Entonces, imagínense, pueden estar trabajando realmente con un producto espectacular, pero si ustedes no hacen correcto control o si no le explican a un paciente las fechas, los tiempos, cuánto se demora esto en hacer efecto, si no controlan a un paciente en video y les muestran después su antes y su después, créame, un porcentaje no menor de pacientes llegan acá a mi consulta al control del mes y me dicen que encuentran que están iguales, hasta que no les muestre el video. Entonces, la importancia también de evaluar a los pacientes, conversar con ellos, explicarles cómo funciona un producto, hacerles seguimiento y poder darle alternativas de complemento para su tratamiento para que puedan recibir resultados mejores. Yo he probado Ultracual con pacientes desde los 30 años hasta pacientes sobre 75 y yo he tenido efecto con un 100%. Sin embargo, obviamente hay pacientes que mientras mayor sea su nivel de daño, puede que necesiten complementar con otras cosas su tratamiento. Entonces, súper importante conversar el tema de la expectativa y el resultado clínico que nosotros podemos conseguir. Eso. Muchas gracias. Cualquier